Buenas noches, gracias por la invitación. Les voy a presentar el envejecimiento poblacional y las enfermedades crónicas en México. Esto es desde el área social, lo que es demografía. Mencionar primero que en el Instituto de Geriatría tenemos 4 áreas de investigación. En la que yo vengo, Sociedad de Envejecimiento, Economía y Desarrollo de Servicios, en donde abordamos capacidad funcional, enfermedades crónicas, pero abordando familia, gastos, pensiones. En esta ocasión lo que tiene que ver un poco con enfermedades crónicas y con el cambio que se da en la estructura por edad de la población. También tenemos mecanismos biológicos, investigadores que toman la geriatría, la parte clínica y la epidemiológica y la gerontotecnología. Primero, definir lo que es el envejecimiento de las poblaciones o demográfico. Es concebido como el incremento sostenido de la proporción de personas de 60 años y más con respecto a la población total. Tal como lo mencionaban, esto hace que el perfil de la estructura por edad se modifique. Lo primero que tengo que mencionar es cuántos habitantes hay en México. Tenemos, en el censo de 2010 reporta 112.3 millones de habitantes, de los cuales 10.1 son población de 60 años y más. Entonces, cuando hablamos de este envejecimiento demográfico y lo llevamos a una gráfica y lo hacemos a través del tiempo, podemos ver justamente en las barras verdes lo que es la población de 60 años y más. En 1950 teníamos un 5.5% de población de 60 años. En el 2000 es de 7.3, es decir, apenas subimos 1.8%. Pero cuando analizamos entre 2000 y 2010, prácticamente es lo mismo. En 10 años avanzamos lo que avanzamos en términos de incrementos de población de 60 años y más. Y si vemos en 2050, un 27.7%, es decir, 1 de cada 4 mexicanos tendrá 60 años y más. Entonces este cambio en la estructura por edad es bastante importante y lo podemos revisar en la relación de dependencia. La relación de dependencia es un indicador que mide la población que está en edades no productivas, que serían los niños y los adultos mayores, entre la población en edades productivas, y así obtenemos una relación de población dependiente entre población independiente, y es una razón en donde tenemos 100 personas. Entonces, por ejemplo, en 1950 teníamos 89 personas dependientes por cada 100 independientes. De estos, 10 eran adultos mayores y 79 eran viejos. Por ejemplo, ahora en 2010 tenemos 63 personas dependientes por cada 100 independientes. Sin embargo, hay la proporción entre niños y adultos, es decir, la dependencia que se genera por cada uno de estos grupos es diferente. Tenemos 15 adultos y 48 niños. Una vez más, si pensamos en 2050, que son dentro de 40 años, vemos cómo la dependencia por adultos es mayoritaria. En la presentación anterior mencionaban que en 2030 por primera vez tendremos más adultos que niños, y esto es un hecho histórico en nuestro país. Entonces pensemos en las necesidades de salud o lo que tendremos que cubrir al cambiar las demandas de estos dos grupos específicos de población. Si en los 50 hasta los 90 necesitábamos escuelas, probablemente ahora lo que necesitemos sean más hospitales, centros de día, lugares en donde podamos atender a los adultos mayores. Primero, una disculpa porque esta gráfica está en inglés. Lo que hace es representar el Producto Interno Bruto per cápita en el eje de las X, la esperanza de vida en el de las Y, y el tamaño del círculo significa el tamaño de la población. Entre más grande es mayor la población. El color es de la región a la que pertenece, y entonces si nosotros trazáramos una tendencia, una línea, o hiciéramos una regresión, encontraríamos que a mayor bienestar económico tenemos una mayor esperanza de vida. México tiene 76 años de esperanza de vida actualmente, un poco más para las mujeres que para los hombres. Estamos un poco arriba si lo comparamos igual con algunos otros países, sobre todo de África. Y si vemos que la salud de una población depende del bienestar económico en alguna medida y de otras condiciones que no vamos a abordar aquí, pero que también son importantes incorporar, en 2009 México invirtió 6.5% de su Producto Interno Bruto en salud. Este porcentaje ha mostrado incrementos desde el 2000, pero aún es bajo y es insuficiente, sobre todo cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica y también cuando lo comparamos con países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico.
Esta gráfica simplemente para ilustrar que efectivamente desde 1999 hasta 2009 hay incrementos significativos en lo que se hace inversión o gasto total en salud. Estados Unidos tiene arriba de 16%, casi 18%, México está en 6.5%. Entonces, no estamos invirtiendo lo que se tiene que invertir. Después, cuando analizamos este gasto que se hace en salud, por lo que invierte el sector público y lo que invierten las familias o el sector privado, vemos que México entre el 46 y el 48%, dependiendo de la fuente que utilicemos, es de gasto público y la otra mitad es gasto privado. La mayoría es gasto de bolsillo. Poca de la población invierte en comprar un seguro privado. Entonces estamos aquí ante una problemática, por un lado, de tener recursos limitados, y por otra, la familia o el individuo tienen que aportar una cantidad importante para sus gastos en salud. Entonces, pensando en enfermedades crónicas, podemos abordarla desde las ciencias sociales, desde 3 puntos. Primero, prevención, atención, factores de riesgo, determinantes sociales, que no voy a ahondar en esta presentación porque la doctora Mariana lo va a hacer un poco más adelante. Pero sí podemos ver los niveles que tenemos de estas enfermedades crónicas, y lo podemos hacer a través de las principales enfermedades que causan la muerte, a través de morbilidad, que puede ser por prevalencia o por egresos hospitalarios, y dependiendo de el nivel que estemos midiendo es la fuente de información que vamos a utilizar. También podemos analizar las enfermedades crónicas en relación con la discapacidad, es decir, cuál es su asociación. ¿Será que aquel que tenga una enfermedad crónica efectivamente tendrá discapacidad? También debemos analizar, desde las ciencias sociales, económicas, el costo tanto para el individuo, para la familia y también para la nación. Y cómo tener una enfermedad crónica puede afectar a la familia y cuáles son los cuidados que necesita el individuo. Entonces, esta gráfica, que es con información del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento, que se levantó en 2001, que es uno de los pocos que está dedicado justamente a población envejecida y población en edades avanzadas, porque toma a población de 50 años y más, lo que trato de representar aquí es que hay diferencias cuando analizamos el promedio de enfermedades. Hay diferencias por sexo. Las mujeres tienen un promedio más alto de enfermedades. Aquí estamos considerando 7, más adelante se las voy a mencionar. Entre tamaño de localidad no hay diferencias. Probablemente, si hacemos un análisis un poco más fino, podríamos ver que por enfermedad sí hay algunas diferencias. Por ejemplo, diabetes e hipertensión tienen una prevalencia mayor en el ámbito urbano que en el no tan urbano. En ENASEM se pregunta si el individuo, antes de cumplir los 10 años, tenía baño dentro de su vivienda. Este puede ser tomado como un indicador de nivel socioeconómico o como un indicador de urbano-rural, ya que toda esta población es nacida antes de 1950 y entonces los servicios en la vivienda eran de alguna manera diferenciados. Lo que encontramos es que hacen diferencia, y cuando vemos escolaridad, pues bueno, a mayor escolaridad, menor promedio de enfermedades. Si analizamos mortalidad, lo podemos hacer desde el Sistema Nacional de Información en Salud. Interesante ver cómo 5 enfermedades concentran el 41.6% de las muertes: diabetes mellitus y enfermedades isquémicas del corazón con 12.8%, las enfermedades cerebrovasculares, la pulmonar obstructiva crónica y las enfermedades hipertensivas. Aquí destacar que es población de 65 años y más, y que son 5 enfermedades en las que podrían concentrarse los esfuerzos, y entonces podríamos estar disminuyendo la mortalidad por estas causas. Si pensamos en morbilidad, y una vez utilizo información del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, esta es población de 60 años y más, y aquí lo que quiero destacar, las 3 enfermedades que se presentan con mayor recurrencia en la población de 60 años y más: hipertensión, diabetes y artritis. También mencionar que no todos los adultos mayores tienen enfermedades crónicas. Un 37.4% de los adultos mayores no tienen diagnosticada una enfermedad. Entonces, probablemente habría que hacer un análisis un poco más fino una vez más para tratar de identificar efectivamente cuáles son estas enfermedades. También en morbilidad, las mujeres, los que tienen una edad más avanzada y los que viven en un
ámbito más urbano, tienen un mayor porcentaje de población que tiene estas enfermedades crónicas. Cuando pensamos en enfermedades y cuando pensamos en adultos mayores, es obvio que no tienen solamente una enfermedad, algunos tienen comorbilidades. Lo que hice aquí fue, de aquellos que dijeron que tenían al menos una enfermedad diagnosticada, ver cuáles son las combinaciones que se presentan en la población. Entonces tenemos, por ejemplo, que 30.5% de aquellos que tienen al menos una enfermedad, esa enfermedad es hipertensión, después artritis, después hipertensión y artritis, esta combinación, y así podemos ver que en prácticamente todas las combinaciones hipertensión está presente. Entonces ahí tenemos otra enfermedad identificada en la que podríamos empezar a incidir y poder bajar un poco las prevalencias de estas enfermedades. Aquellos que tienen enfermedad crónica hacen un uso más intensivo de los servicios de salud. Este es con información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición que se levantó en 2006. Y es morbilidad, haber recibido o buscar atención médica ambulatoria y haber sido hospitalizado cuando menos una vez un año previo del estudio. Cuando tratamos de identificar, una vez que controlamos por otros factores, cuáles son las enfermedades que en este caso determinan la hospitalización de población de 60 años y más, vemos que cáncer, ataque al corazón y embolia son las enfermedades que tienen un impacto mayor para ser hospitalizados. Además de todo esto, también necesitamos estimar los costos, porque efectivamente tenemos una población de adultos mayores creciente y no hay tanta información o no hay tantos análisis sobre lo que cuesta la enfermedad. Son escasos los estudios, los que lo hacen por enfermedad. No existe un consenso de cuál es el costo total de las enfermedades crónicas y tampoco por cada una de ellas. Considero que es necesaria una mejor estimación. Y lo que sí es, dentro de lo que leemos, siempre prevalece que la mitad del presupuesto de las instituciones públicas se destinen a atender enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas diabetes e hipertensión arterial. Ahora bien, si mezclamos un poco la presión que impondrá el envejecimiento en los sistemas de salud con algunos indicadores, esta es información del Informe Financiero y Actuarial de 2010 del ISSSTE, en donde, por ejemplo, dividen a la población de menos de 65 años y a la población de 65 años y más. Entonces, de los de 65 años y más, 8.4 de cada 100 se hospitalizaron en 2009, 2.8 de cada 100 de los menores de 65. Cuando vemos cambios entre 2005 y 2009, y que es este envejecimiento progresivo de la población, vemos, por ejemplo, el incremento en consultas es de un 32% entre la población de 65 años y los egresos hospitalarios 26%. Y haciendo un vínculo con discapacidad, en el censo de población de 2010 hay 7 actividades en las que se le pregunta a la población si tiene dificultad para realizarlas. Un 26% de los que tienen 65 años y más dijo tener dificultad para realizarlas. Además de estos costos directos que tienen que ver con las enfermedades crónicas, están los indirectos, aquellos que causan discapacidad. Diabetes ocasiona pérdidas importantes de años de vida saludable por muertes prematuras y altos niveles de discapacidad. Flavia Andrade estimó la esperanza de vida con diabetes y, por ejemplo, un hombre que tiene 60 años y que se espera que viva alrededor de 20, pasará a 2.9 con diabetes. Las mujeres se espera que lo hagan 4 años. Suponiendo que y entendiendo que el tener una enfermedad crónica no necesariamente significa que se tenga discapacidad, nosotros una vez más con el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento tomamos a la población que en la primera ronda nos dijo que no tenía discapacidad y analizamos 2 años después a esta misma población cuál era su condición. Entonces, por ejemplo, aquellos que tuvieron una enfermedad, cualquiera de las 7 que están ahí escritas, 86.2% continúan sin discapacidad en 2003, un 5.8% reporta tener discapacidad, es decir, en 2 años tenemos una incidencia de 5.8%, y después también tenemos aquellos que no tenían discapacidad en la primera ronda, pero que fallecieron en la segunda, que es un 3.5%, y tendremos aquellos que los perdimos por seguimiento, que es parte de las encuestas longitudinales y que es algo que está ahí. Como conclusiones, la condición de salud de los adultos mayores interviene en factores personales, familiares, económicos y sociales. La presencia de enfermedades crónicas, la edad a la que se diagnosticó al individuo, el número y la combinación de estas enfermedades
determinan el estado de salud individual y poblacional. Debemos tener estrategias de prevención, ya que estas enfermedades son complejas, son de larga duración y eventualmente incrementarán los costos de la atención a la salud. Aquí quiero remarcar que envejecimiento no es sinónimo de enfermedad crónica. Y finalmente, tengo una tabla que probablemente sean bastantes números, mi formación me lo exige así. Lo único que voy a resaltar aquí es cómo el cambio en la estructura por edad de la población, que es lo que mostraba en la tercera diapositiva, nos da pauta para analizar cómo se incrementarán estos costos. Supongan que todo permanece igual, que hay la derechohabiencia al IMSS, estos son hombres y son estancias hospitalarias y tenemos grupos de edad. Entonces tengo población del conteo de 2005, tengo los derechohabientes al IMSS, tengo el promedio de días de estancia por cada uno de los grupos y después con las proyecciones hago unos cálculos. Aquí lo interesante es ver que la población se incrementa en un 20%, pasa de 48 millones a 58, estos son hombres. Sin embargo, los días de estancia se incrementan en un 113%, y eso es solo por el incremento en... ¿Presiono algo? Eso es solamente por el incremento de los adultos mayores. Entonces, con esta reflexión termino. Aunque no cambie nada, aunque tengamos población más educada, aunque haya una población con menos enfermedades crónicas, el simple hecho de que aumente el número de adultos mayores va a hacer que haya una presión hacia los sistemas de salud. Gracias.